¿Quién era Zaqueo según la Biblia? Zaqueo era un personaje bíblico mencionado en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Lucas. Era un jefe de los publicanos, es decir, el principal recaudador de impuestos, y una persona muy rica. Su historia se destaca por su encuentro con Jesús. ¿En qué libro del Nuevo Testamento se relata la historia de Zaqueo? La historia de Zaqueo se relata exclusivamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículos del 1 al 10. Es uno de los relatos distintivos de este evangelista. ¿Cuál era la profesión de Zaqueo? Zaqueo era un publicano, o recaudador de impuestos. Más específicamente, se le describe como jefe de los publicanos, lo que indica que tenía una posición de autoridad y supervisaba a otros recaudadores. ¿Por qué la profesión de publicano era impopular en la sociedad judía? Los publicanos eran ampliamente despreciados por la sociedad judía por varias razones. Colaboración con Roma, recaudaban impuestos para el Imperio Romano, la potencia ocupante, lo que los hacía ver como traidores a su propio pueblo. Corrupción, tenían la reputación de exigir más de lo debido y enriquecerse a costa de sus compatriotas. La ley romana les permitía cobrar una cantidad fija y luego podían añadir una comisión para sí mismos. Impureza religiosa, se les consideraba impuros porque estaban en contacto constante con gentiles y con dinero considerado sucio. ¿Dónde vivía Zaqueo? Zaqueo vivía en Jericó, una ciudad importante y próspera en la antigüedad, conocida como la ciudad de las palmeras. Su ubicación estratégica la convertía en un centro comercial y, por lo tanto, en un lugar ideal para la recaudación de impuestos. ¿Qué característica física notable tenía Zaqueo? La Biblia menciona que Zaqueo era de pequeña estatura. Esta característica es fundamental en el relato, ya que influye en cómo logra ver a Jesús. ¿Qué motivó a Zaqueo a intentar ver a Jesús? Zaqueo tenía un gran deseo de ver a Jesús, impulsado probablemente por la fama que precedía al Maestro. Quería saber quién era este hombre del que tanto se hablaba. ¿Qué obstáculo enfrentó Zaqueo al intentar ver a Jesús? Los principales obstáculos que enfrentó Zaqueo fueron su baja estatura y la gran multitud que seguía a Jesús. Debido a esto, no podía ver por encima de la gente. ¿Qué hizo Zaqueo para superar este obstáculo? Para superar su baja estatura y la multitud, Zaqueo corrió adelante y se subió a un árbol de sicómoro. Esta acción, inusual para un hombre de su posición y riqueza, demuestra su gran determinación. ¿Qué tipo de árbol era el sicómoro? El sicómoro es un tipo de higuera con ramas fuertes y extensas, lo que lo hacía adecuado para trepar. Es diferente del sicómoro europeo o americano. ¿Cuál fue la reacción de Jesús al ver a Zaqueo en el árbol? Cuando Jesús llegó al lugar, levantó la vista, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, baja, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. La iniciativa de Jesús es sorprendente y personal. ¿Qué significado tiene que Jesús lo llamara por su nombre? Que Jesús lo llamara por su nombre demuestra su conocimiento sobrenatural y su interés personal en Zaqueo. No lo ve como un simple miembro de la multitud o un pecador, sino como un individuo al que quiere alcanzar. ¿Cómo reaccionó Zaqueo al llamado de Jesús? Zaqueo descendió rápidamente del árbol, gozoso, y recibió a Jesús en su casa. Su alegría indica una apertura a la palabra y la presencia de Jesús. ¿Cuál fue la reacción de la multitud al ver a Jesús ir a casa de Zaqueo? La multitud murmuraba y se indignaba, diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Esta reacción refleja el prejuicio y el juicio social hacia los publicanos. ¿Qué declaración hizo Zaqueo a Jesús una vez que estaban en su casa? Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta declaración es la evidencia de su arrepentimiento y conversión. ¿Qué significa devolver cuadruplicado? Según la ley mosaica, si alguien robaba o defraudaba, debía restituir la cantidad robada más un quinto o, en ciertos casos, el doble. Devolver cuadruplicado era una restitución mucho mayor de lo exigido legalmente, lo que demuestra la sinceridad y radicalidad del arrepentimiento de Zaqueo. ¿Qué respuesta dio Jesús a la declaración de Zaqueo? Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué significa la frase: hoy ha venido la salvación a esta casa?
Significa que la presencia de Jesús y el arrepentimiento y cambio de Zaqueo habían traído la redención y la gracia de Dios a su vida y a su hogar. No es solo un evento futuro, sino una realidad presente. ¿Por qué Jesús dice que Zaqueo también es hijo de Abraham? Esta frase es significativa porque, a pesar de su profesión denostada, Jesús afirma la identidad de Zaqueo como miembro del pacto de Dios con Abraham. Implica que, a través de su fe y arrepentimiento, Zaqueo demuestra ser un verdadero heredero de las promesas de Abraham, no solo por nacimiento, sino por su corazón. ¿Cuál es el propósito central de la misión de Jesús según este pasaje? El propósito central de la misión de Jesús, enunciado en Lucas 19, es buscar y salvar lo que se había perdido. Esto resume su ministerio de redención y su enfoque en aquellos marginados o considerados pecadores. ¿Qué nos enseña la historia de Zaqueo sobre la gracia de Dios? La historia de Zaqueo es un poderoso ejemplo de la gracia inmerecida de Dios. Jesús no espera que Zaqueo se purifique o cambie primero, sino que va a su encuentro, extendiendo la invitación a la salvación. La gracia precede al arrepentimiento. ¿Qué nos enseña sobre el arrepentimiento? El arrepentimiento de Zaqueo no es solo una emoción, sino que se manifiesta en acciones concretas, dar la mitad de sus bienes a los pobres y restituir cuadruplicado a quienes defraudó. Nos enseña que el verdadero arrepentimiento implica un cambio de corazón y de conducta, con la intención de enmendar los errores. ¿Cómo se compara el arrepentimiento de Zaqueo con el del joven rico? El contraste es marcado. El joven rico se aferró a sus posesiones y se fue triste cuando Jesús le pidió que las vendiera. Zaqueo, en cambio, voluntariamente se despoja de sus riquezas y las usa para restituir y ayudar, demostrando que su corazón no estaba atado al dinero. ¿Qué podemos aprender sobre la actitud de Jesús hacia los pecadores? Jesús demuestra una actitud de amor incondicional y aceptación hacia los pecadores. No teme asociarse con aquellos que la sociedad desprecia, buscando activamente su redención y mostrando que nadie está más allá del alcance de su amor. ¿Qué importancia tiene la hospitalidad de Zaqueo en la historia? La hospitalidad de Zaqueo es clave. Al recibir a Jesús en su casa, abre su vida a la transformación. La casa representa no solo un lugar físico, sino también el ámbito de su vida personal y familiar, que es impactado por la presencia de Jesús. ¿Fue Zaqueo perdonado antes o después de su declaración de arrepentimiento? La narración sugiere que la declaración de Zaqueo es una respuesta a la gracia de Jesús. Jesús ya había expresado su deseo de ir a su casa. El perdón y la salvación vienen con la disposición de Zaqueo a recibir a Jesús, y su arrepentimiento público es la evidencia de esa transformación interior. La salvación es un don que se manifiesta en la vida del creyente. ¿Qué lección nos deja la multitud que murmuraba? La reacción de la multitud nos recuerda el peligro del juicio y el legalismo. Muchas veces, las personas están más preocupadas por la apariencia externa y las normas sociales que por la gracia y la compasión. ¿Cómo contrasta la respuesta de Zaqueo con la de los fariseos? Los fariseos, a menudo, buscaban la justicia a través del cumplimiento estricto de la ley, pero se aferraban a su propia rectitud y rechazaban a los pecadores. Zaqueo, un pecador a los ojos de ellos, demostró una humildad y un arrepentimiento genuinos, obteniendo la salvación que los fariseos a menudo perdían por su orgullo. ¿Qué impacto tuvo este encuentro en la vida de Zaqueo? El encuentro con Jesús transformó radicalmente la vida de Zaqueo. Pasó de ser un recaudador corrupto y despreciado a un hombre generoso, justo y redimido, con una nueva perspectiva de vida y de sus bienes. ¿La historia de Zaqueo es un llamado a la acción social o solo a la fe individual? La historia de Zaqueo demuestra que la fe individual y el arrepentimiento tienen implicaciones sociales tangibles. Su conversión se traduce en acciones concretas de justicia y generosidad hacia su comunidad, mostrando que la fe genuina impacta todas las áreas de la vida. ¿Por qué es importante que Zaqueo fuera jefe de los publicanos? Su posición como jefe acentúa su riqueza y su poder, pero también la magnitud de su reputación negativa. Que un hombre de su estatus se humillara subiéndose a un árbol y luego se arrepintiera públicamente, lo hace un testimonio aún más poderoso. ¿Hay alguna indicación de que Zaqueo ya había escuchado sobre Jesús antes de este encuentro? Sí, el hecho de que tuviera un gran deseo de ver quién era Jesús sugiere que ya había escuchado sobre él y su fama, lo que despertó su curiosidad y su esperanza. ¿Qué valor tiene la humildad en la historia de Zaqueo? La humildad de Zaqueo es evidente en su disposición a dejar de lado su dignidad social y trepar a un árbol para ver a Jesús.
Esta humildad lo preparó para recibir la gracia de Jesús y, en última instancia, para arrepentirse de sus pecados. ¿Podemos decir que Zaqueo buscó a Jesús o que Jesús buscó a Zaqueo? Ambos. Zaqueo buscó a Jesús con su esfuerzo de verlo, pero fundamentalmente, Jesús fue quien lo buscó activamente, lo llamó por su nombre y fue a su casa, cumpliendo la misión de buscar y salvar lo que se había perdido. ¿La historia de Zaqueo es un ejemplo de fe sin obras es muerta? Sí, en cierto modo. La fe de Zaqueo se manifestó en sus obras de restitución y generosidad, lo que demuestra que su arrepentimiento era genuino y que su encuentro con Jesús había producido una transformación real. ¿Cuál es el significado de la declaración de Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa? Esta declaración no solo se refiere a Zaqueo individualmente, sino a todo su hogar. Implica que la presencia de Jesús y la transformación de Zaqueo tuvieron un impacto redentor en su familia y en su entorno más cercano. ¿Cómo se relaciona la historia de Zaqueo con el mensaje del reino de Dios? La historia de Zaqueo ilustra la naturaleza inclusiva del reino de Dios. A diferencia de las expectativas judías de un Mesías que juzgaría y castigaría a los pecadores, Jesús muestra que el reino está abierto a aquellos que se arrepienten y lo reciben, incluso a los más despreciados. ¿Qué papel juega la iniciativa divina en esta historia? La iniciativa divina es crucial. Jesús es quien ve a Zaqueo, lo llama por su nombre y se invita a sí mismo a su casa. Esto subraya que la salvación es primariamente una obra de Dios, que inicia la relación con el pecador. ¿Qué enseña este pasaje sobre la importancia de la restitución? Zaqueo se compromete a restituir cuadruplicado, lo que va más allá de lo requerido por la ley. Esto enseña que el arrepentimiento verdadero a menudo implica hacer todo lo posible para reparar el daño causado a otros. ¿Zaqueo fue el único publicano que siguió a Jesús? No. Mateo, o Leví, otro de los 12 discípulos, también era un publicano. Esto muestra que Jesús tenía una apertura especial hacia este grupo marginado. ¿Cuál es el mensaje principal de la historia de Zaqueo para nosotros hoy? El mensaje principal es que la salvación está disponible para todos, sin importar su pasado o su posición social, si están dispuestos a arrepentirse y recibir a Jesús. También enfatiza la importancia del arrepentimiento genuino que se manifiesta en obras. ¿Qué nos revela la historia sobre el corazón de Jesús? Nos revela un corazón lleno de compasión, misericordia y un deseo ardiente de buscar y salvar a los perdidos. Jesús no se conforma con las etiquetas sociales, sino que ve el potencial de redención en cada persona. ¿Cómo influyó la reputación de Zaqueo en su deseo de ver a Jesús? Es probable que su reputación lo aislara socialmente. Quizás, su deseo de ver a Jesús era una búsqueda de algo más allá de la riqueza y el poder, una búsqueda de aceptación y significado que no encontraba en su posición. ¿Qué podemos aprender sobre la persistencia de Zaqueo? La persistencia de Zaqueo se ve en su disposición a correr y subirse a un árbol, a pesar de su estatus y de la posible vergüenza. Su deseo de ver a Jesús era más fuerte que cualquier impedimento. ¿La historia de Zaqueo es una parábola o un relato histórico? Es un relato histórico. Lucas lo presenta como un evento real que ocurrió durante el viaje de Jesús a Jerusalén. ¿Qué nos enseña la historia sobre el valor de cada individuo para Dios? La historia de Zaqueo subraya que cada individuo es valioso para Dios, sin importar cómo los ve la sociedad. Jesús se detiene por Zaqueo, demostrando el valor intrínseco de cada alma. ¿Qué paralelos se pueden establecer entre Zaqueo y otros pecadores en los evangelios? Zaqueo comparte similitudes con la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús o con el ladrón en la cruz. Todos ellos, a pesar de su pasado, encuentran redención y perdón a través de la fe en Jesús. ¿La salvación de Zaqueo fue instantánea o un proceso? El momento de la declaración de Jesús, hoy ha venido la salvación, sugiere un evento instantáneo de perdón y aceptación. Sin embargo, el arrepentimiento de Zaqueo implica un proceso continuo de transformación en su vida. ¿Cómo impacta esta historia nuestra comprensión de la justicia social y la restauración? La historia de Zaqueo va más allá del perdón individual, también aborda la justicia social a través de la restitución. Muestra que la fe auténtica impulsa a la restauración de las relaciones y a la reparación del daño causado. ¿Qué significa para nosotros que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en el contexto de la historia de Zaqueo?
Significa que la misión de Jesús no era solo para los justos o los que se consideraban dignos, sino específicamente para aquellos que estaban espiritualmente perdidos, marginados y necesitados de redención. Zaqueo es el ejemplo perfecto de alguien que estaba perdido a los ojos de la sociedad y que fue buscado y salvado por Jesús.